Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria sea para nuestro Señor. Hoy estamos aquí contentos porque de repente hoy llovió y muchas personas no pudieron venir, pero Dios nos trajo a nosotros. Amén. Estamos hablando la semana pasada acerca de las señales que nos muestran que necesitamos sanidad interior. Y hablamos del odio y el resentimiento, la amargura, la tristeza y la depresión continua, la soledad y el aislamiento, ¿verdad? Y quedamos en el punto donde aparecen los celos y la desconfianza. Los celos y la desconfianza. Espera un momentico, por favor. Vaya por favor conmigo a Proverbios capítulo 6, versos 34 y 35. Por favor. Amén. Porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Ayer celebra mucha gente el Día del Amor y la Amistad. Fue ayer porque era quincena, ¿verdad? Si la quincena cayera otro día, hubieran hecho otro día. Es el Día de San Valentín, es en marzo en los Estados Unidos y en Europa. Un hombre cristiano que velaba, iba de ciudad en ciudad cansando a la gente. Por eso se llama el Día de San Valentín. Y nosotros llamamos el Día del Amor y Amistad. Pero hablando del celo y de la desconfianza, eso muestra muchas veces de que nosotros tenemos un quebranto en nuestra vida y necesitamos ser sanados allí. Pero aquí está hablando del celo que aparece en la vida del Señor, porque los celos desatan la furia del esposo, y este no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Vaya conmigo allá a Santiago capítulo 3, versos 14 y 16. Dice: pero si usted tiene envidia amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción malvada. Entonces tenemos que dejar, miren, cuando nuestro corazón tiene envidias amargas, rivalidades en el corazón, ustedes han escuchado una expresión que nosotros hemos dicho una y otra vez, que aquí todos somos complemento, no somos competencia de nadie. Todos tenemos un lugar específico en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos los que estamos acá. Otros serán una parte del cuerpo visible, otras son una parte del cuerpo que no es visible. Pero todos para Dios somos importantes y relevantes. Amén. Amén. Usted no tiene que darle tienda a eso. Otro punto que hablábamos ahí, o que quedamos allí, fue el preocupación y ansiedad. Hay gente que se deja llevar mucho por la preocupación y por la ansiedad y no le da lugar al Señor. Una persona que vive constantemente bajo la preocupación, donde Dios nos invita en Filipenses 4, vaya conmigo allí, Filipenses 4, 6 al 7, nos dice que por nada estemos, ¿qué? Afanosos, que por nada estemos angustiados, dice en otro texto bíblico,
por nada. Y a veces que no tenemos para el agua o para lo que, entonces comenzamos a afanarnos, a angustiarnos, se nos sale el mal genio, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos ministre, todo lo que nos quite de la condición de paz del Señor, es lo que tiene mayor autoridad en nuestra vida que el mismo Señor. Vuelvo a decir, si usted se deja llevar por la preocupación, eso tiene mayor autoridad en su vida que Jesús. Y usted no puede vivir una vida cristiana así. Esa no es la palabra, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si Cristo es Señor de todo, y en medio de valles de sombra de muerte, tener confianza que Él está con nosotros. Pero a veces nosotros nos dejamos, o de repente estás en el carro y pasa el de la mototaxi, se te atraviesa y te sale el mal genio y te quieres bajar del carro y pegarle. Eso tiene autoridad sobre ti. Tienes que decirle: Señor, esto tiene autoridad sobre mí, yo no puedo permitir esto más. Esa no es la autoridad tuya. Tu autoridad viene de Jesús. Jesús es tu Señor y mi Señor, y Él, en medio de que el mototaxista se cruce, tú tienes que mantenerte quietecito, calmadito, no correrle la madre ni nada de eso tampoco, ¿verdad? Porque hay gente que todavía usa esa expresión. Pero el apóstol Pablo en Filipenses nos dice, o nos da un antídoto ante la preocupación y la ansiedad. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracia. Amén. Oración, ruego y acción de gracia. A veces oramos y rogamos, pero no agradecemos. Y debemos agradecerle a Dios. Esa es la puerta del Señor. Te presento esta necesidad delante de ti y te doy gracias porque sé que tú vas a responder. Y todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Pero sigue diciendo el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué lo hace? La paz que viene de Él. Un texto que podíamos ser como un texto complementario a este texto es el que aparece en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Usted lo han escuchado, lo han leído alguna vez. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de vosotros, hermanos? Cristo. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué le damos la oportunidad a que el afán y la angustia se nos venga a nuestra vida? ¿Verdad? Ayer salí a caminar con mis hijos por el barrio. Cuando terminamos de caminar, compré un chocolate en el Ara, y cuando llegamos a la casa se había perdido el chocolate. Entonces viene corriendo Daniel de mí: papá, ¿quién perdió el chocolate? Y yo le dije: bueno, Dios da, Dios quita, sea el nombre bendito de Dios. No podemos amargarnos por eso, papi. Pero no te afanes. No te afanes. No podemos hacer nada. Se perdió el chocolate. Keren lo había escondido en la nevera y no se había dado cuenta, no se acordaba. Lo tenía guardado. Después en la noche fue que se dio cuenta dónde estaba el chocolate escondido. Pero si se hubiera bañado el resto de la tarde, que estábamos apartados para estar jugando, compartiendo por la pérdida de un chocolate. ¿Ah? Y a veces pasa así. Nos dejamos quitar ese tiempo de familia, ese tiempo de trabajo, ese tiempo que estamos pasándolo bien, por causa de unas dificultades pequeñas o grandes, donde la invitación que hace el texto es que por nada, sino que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él cuida de nosotros. El siguiente punto tiene que ver con la angustia. Hay gente que se deja llevar por la angustia, y el texto que estábamos leyendo anterior a este nos insta a que no nos dejemos llevar por la angustia. Pero revisemos un texto más. Salmo 43, 5. Salmo 43, 5.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Amén. En medio de mi angustia nosotros podemos clamar al Señor. Dice, espera en Dios, uno esperar en Dios, dice, porque aún he de alabarle. Las mejores alabanzas son cuando uno está en la escasez, ¿verdad? Ahí cuando uno está en la prueba, cuando está en el fuego de los leones, ahí con el Señor, uno adora al Señor de una manera extraordinaria. Cuando está uno en la cima de la montaña, muchas veces se le olvida adorar a Dios. Cuando estamos en el valle, ahí es que nosotros tenemos que adorar siempre al Señor. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pregunta el salmista. Espera en Dios. ¿En quién esperamos nosotros? En Dios. En Dios. Miremos otro texto más que está en Isaías 63:9. Isaías 63:9. En toda angustia de ello él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la angustia. Mi esposa tiene una expresión. Cuando no ha habido nada en la casa, dice: Señor, manda tus cuervos. Ora de esa manera. Cuando falta algo, el Señor, manda tus cuervos. Y bueno, yo no quiero decir que Dios no escucha más a las mujeres que a los hombres, pero los cuervos llegan, ¿verdad? Ver cómo Dios provee casi ahí a enseguida. Recuerdo un episodio en Medellín que estábamos en la sala, los niños, un compañero de clase, no teníamos nada para comer. Y era la tarde, era la hora de la cena. Y entonces Isaías, hijo de un pastor, nos preguntó: ay, ¿qué van a comer? Y no tenemos. Vamos a orar. Y los niños no tenían merienda para la escuela el resto de semana. Vamos a orar para que Dios haga un milagro. Y nos agarramos de la mano nosotros cuatro y Isaías. Y oramos. Señor, te pedimos que tú nos proveas, ¿está? En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminamos de decir amén, pastor, sí, hola, mire, estaba en el éxito y le traje esto, ¿verdad? Comida más la merienda de los niños. Ese es Dios, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Y ese es el mismo Dios que todavía sigue haciendo milagros. Yo recuerdo una vez que yo fui recién comenzando en el ministerio, fui a la casa del pastor Alberto Maturana, y él estaba ahí cuando vivían frente a la Santo Luque. Entonces yo lo encontré sentado ahí y me dijo: aquí esperando que Dios haga la provisión. Entonces, ¿y qué va a hacer el almuerzo, pastor? No hay nada, lo que hay creo que sal, y ya puse el sal con el agua a calentar allí. Y que yo me fui, y cuando regresé a los días me comentó que cuando él cerró la puerta, un señor apareció con un saco de comida. ¿No se acuerda cuando usted me dijo eso, pastor? Un saco de comida. Eso le alimenta a uno la fe. Y uno sabe que el Dios al cual estamos, en el cual hemos depositado nuestra confianza, puede proveer y manifestarse de diferentes maneras. En Dios está mi confianza, dijo el salmista. ¿En qué está nuestra confianza? Debe ser en Dios. En el medio del desánimo, mira, a veces nos desanimamos fuertemente, desánimo. Mira lo que dice el salmista, el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14, en medio del desánimo. Aguarda a Jehová y esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Espera en Jehová. Aguarda a Jehová
Todos estos textos nos llevan hacia un punto. ¿Cuál es el punto? De esperar en quién. En Dios. ¿De confiar en quién? En Dios, hermanos. En el Dios de nuestra salvación. En ese Dios que es todo poder. Que no importando lo grande o profundo o alto, Dios está en control de todas las cosas. ¿Verdad? Dios está en control de todas las cosas. Vamos a seguir al último punto de esta sección. Duda e indecisión. Cuando la gente tiene duda e indecisión. Vayamos a Mateo capítulo 14, verso 31. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano así, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces cuando estamos allí necesitamos no tener poca fe, sino seguir adelante. Hay personas que les gusta, permiten que la duda y la incredulidad venga a su vida y le dan más autoridad a esa preocupación que al mismo Señor. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de estas dificultades, de estas circunstancias que hemos vivido? Miren lo que dice el Salmo 83. Podemos encontrar que hay una petición en el salmista en el Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo dice su versión? ¿Seremos cómo? Salvos, ¿verdad? Lo que dice acá, salvos. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Quién nos puede restaurar en medio de nuestro quebranto a nosotros, hermanos? En medio de nuestra sanidad interior, ¿quién nos puede hacer todo? Dios. ¿A quién debemos de ir? A Él es que tenemos que ir. Y sigue diciendo en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17, el apóstol Pablo nos habla acerca de qué debemos hacer. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Eso quiere decir que donde está el Señor hay libertad, y como el Señor es espíritu, se manifiesta su libertad sobre nosotros. Ahora, hemos notado que hay todos o algunos, podríamos decir que tenemos algún quebranto, alguna dificultad y necesitamos sanidad integral en medio de esta parte. También hemos leído que el Señor, así que si el Señor nos libertare, verdaderamente seremos libres, dice el texto bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la verdad que hace referencia en el texto? ¿Cuál es la verdad? Vaya conmigo a Juan 8:36. Así que si el Hijo os liberare, seráis verdaderamente libres. Si el Hijo os liberare, ¿verdad? Con su verdad. ¿Y qué es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Cristo? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Correcto? Así es. Su palabra. Sigue diciendo el versículo 30, dice el hermano Pablo, el versículo 38, ¿verdad? 32, ahí mismo del texto, ¿verdad? Dice, si el Hijo libertare, verdaderamente seremos libres. ¿Cuál es la libertad entonces? La palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Y el Espíritu Santo toma de la verdad para hacernos libres a nosotros. Hermoso. Sigamos leyendo ahí más abajo en Juan 14. Vaya conmigo a Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y él dará otro consolador para que esté
con vosotros para siempre. Entonces ya Jesús no está con nosotros, está otro consolador. Este consolador se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y Él está de vez en cuando con nosotros o no? ¿Para cuándo? Para siempre, ok. Miren lo que estamos edificando en medio de esto. El Espíritu Santo, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, y el Espíritu Santo siempre está con nosotros, ¿correcto? ¿Vamos bien? Ahora el versículo 7 de Juan 16 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús promete un Consolador y Jesús cumple con ese Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí mismo en el versículo 13 de Juan 16 encontramos entonces qué hace el Espíritu Santo. Por cuanto venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él lo guiará ¿a qué? Entonces encontramos que la verdad que estaba en Cristo la toma el Espíritu Santo y nos lo hace saber a nosotros. Y Él nos guía a toda verdad. Y por esta verdad tú y yo somos libres. Por esta verdad que recibimos de Dios, que recibimos de su palabra, que recibimos de Cristo, tú y yo llegamos a ser libres. En ese lugar donde hay oscuridad, viene Él y se manifiesta con su verdad y trae libertad. Donde hay dolor, viene Él y nos venda con su amor. ¿Quién lo hace? Lo hace Cristo, lo hace el Señor, ¿verdad? Pero hay personas que abrazan el dolor, que abrazan la negación, que abrazan lo que la gente le hace y no lo suelta. Pero cuando permitimos que esa verdad de Cristo y esa verdad que viene del Espíritu Santo se manifieste en nuestro ser, nosotros somos verdaderamente libres para vivir una vida en libertad como Cristo nos ha hecho libre, como dice Pablo en Éfeso, ¿verdad? Hay gente que todavía está aquí pero quiere vivir amarrada. Ahora, sigo leyendo el versículo en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren qué hermoso el Espíritu Santo, o la palabra que nos muestra que el Espíritu Santo toma del Padre y del Hijo y nos hace saber a nosotros esa verdad. Y a través de esta verdad que hacemos, vivimos conforme a eso y nos hace saber lo que ha de venir. ¿Quién nos enseña lo que ha de venir? El Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, sino es nuestra propia voluntad. Yo quiero hacer esto y el Espíritu Santo te está guiando, no te metas por aquí, uno aún lo hace. Capítulo 13 de Hechos muestra que Pablo estaba en ayunos y en oración, y el Espíritu Santo vino y dice: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Le dijo a los que estaban ayunando ahí los apóstoles. Mientras que ayunaban, se manifestó la presencia de Dios y pudo hablarle a la vida de ellos. Y Pablo comenzó a trabajar en la obra del ministerio. Ahora, ¿cómo yo guardo entonces lo que Dios ha traído de sanidad en mi vida? ¿Cómo yo retengo esa sanidad? ¿Cómo podemos ser libres de todo este proceso? Primero, necesitamos tiempos a solas con Jesús. Necesitamos tiempos a solas con Jesús. Y puede acompañarme por favor a Génesis capítulo 32, verso 22 al 24. Dice: el contexto de este texto se da que Jacob viene perseguido por su hermano Esaú, y en medio de eso él aparece lo que aparece aquí en el texto bíblico.
en el capítulo 32. Se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó del vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Amén. Nosotros muchas veces o popularmente decimos que Jacob, cuando dice, ¿quieres una bendición de Dios? Pelea tu bendición con Dios, agárralo, dicen así. Esa es la fe popular, ¿verdad? Si la has escuchado alguna vez. Agarra a Dios y pelea con Él hasta que Dios te dé la bendición. Pero un texto paralelo a esto es el texto que aparece en Oseas, capítulo 12, versos 3 y 4, el cual yo quiero que usted revise conmigo, que nos da realmente la descripción cómo Jacob peleó la bendición del Señor. ¿Cómo la peleó? Versículos 3 y 4 de Oseas, capítulo 12. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí la palabra no es varón, sino ángel. Correcto. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. ¿Cómo lo hizo Jacob entonces? ¿Cómo hizo? Llorando, rogando. Filipenses 4:6 dice: oración, ruego y acción de gracia. Jacob lo que hizo fue llorar y rogar delante del Señor. Llorando allí. Allí estuvo él pidiendo y clamando al Señor. Lo primero que necesitamos nosotros es tiempos a solas con Jesús. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a solas a Jesús? Lo segundo, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Y arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Son dos cosas distintas. Arrepentimiento, ¿no? El texto bíblico en Proverbios 28:13 nos da una señal de eso. Vayamos a Proverbios 28:13, por favor. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La invitación a ¿qué? A confesar. La invitación es a que nosotros saquemos y digamos lo que tenemos guardado allí. Arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino delante de Dios. Tercero, confesión de pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó sus pecados, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que se confesó delante de Dios sus pecados? Los que no nacimos en una cuna, yo nací en una cuna protestante y católica. Lo he dicho varias veces. Pero los que nacen en una cuna católica dicen que tienen que ir donde el cura a confesar sus pecados, y el cura le pone unas Ave María, le pone unas oraciones, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos o protestantes no tenemos el hábito de estar confesando los pecados. Porque no hay un lugar donde se confesa. ¿Cómo se llama? Confesionario, vea pues. No lo hay. Deberíamos de hacer uno aquí. Y cada pastor debe venir aquí una vez a la semana a escuchar las peticiones, la confesión de los demás. De veras. ¿Cuándo fue la última vez que nos confesamos delante de Dios? Le dijimos: Señor, yo te confieso esto que estoy viviendo así y asado. ¿Saben por qué? Porque a veces no confesarlo, lo guardamos allí, y lo que produce es
más daños a nosotros y a nuestro crecimiento con el Señor. Miren lo que dice el texto bíblico en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este texto está en el contexto de la oración, de la importancia de la oración. Pero dice, nos invita a confesarnos los unos a los otros. Sería bueno que de vez en cuando sacáramos tiempo para confesarnos los unos a los otros, hermanos. Con una persona madura, claro está. ¿Cuáles son tus luchas, tus necesidades, tus anhelos, tus sueños, las frustraciones que tienes hasta este momento, o las rabias que tienes hasta este momento, o las victorias que hasta ahora has alcanzado de la mano de Dios? Pero el texto nos invita a confesarnos y hacerlo los unos con los otros, en medio de la oración. Dar la espalda al pecado. Tercero es, tenemos que darle la espalda al pecado. Vayamos a Isaías, capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Invitación que hace el libro de Isaías, del profeta, es a volvernos al Señor y confesar nuestros pecados delante de Él. Por último, devolver nuestra vida a Dios. Devolver nuestra vida a Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 7. Y todos hemos conocido este texto bíblico de Juan. Es bien especial. Y dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esta parte del texto de Juan aparecen 8 veces la palabra permanecer en Él, permanecer en la vida verdadera que es Cristo. Y dice, y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es la palabra de Dios que nos hace libres. Es la palabra de Dios que nos ministra, es la palabra de Dios que nos edifica y es la palabra que en sí necesitamos para orar también. Dice, permanece en vosotros, dice, sigue diciendo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Voy a pedir favor al grupo de alabanza que pueden ir subiendo, por favor. Quiero concluir diciendo, lo cierto es que los corazones heridos son reales. El ser humano necesita de amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando falta el amor, entonces uno es herido. Uno es golpeado. Cuando no hay amor en medio de las relaciones o en medio de nuestro trasegar con el Señor, encontramos que las heridas son cada vez más profundas. Pero para nosotros hoy hay buenas noticias en Cristo Jesús. Es por esto que Dios es amor. Él está dispuesto a darnos de su amor y de su verdad para que obtengamos una sanidad integral. En medio de este mundo caído, perdido,
Cristo Jesús nos hace completos a nosotros. Hoy es el tiempo de hacer nueva relación o nuevo rendimiento delante de Dios. Es el tiempo que nosotros, como sus hijos y sus discípulos, nos rindamos de nuevo delante de Dios y nos consagremos a Él. Yo no sé cómo está tu vida, Dios la sabe, tú sabes cómo está, pero te quiero invitar a que te consagres de nuevo al Señor, que te redediques al Señor. Todo tu ser se ha entregado al Señor. Ora allí donde estás y pídele al Señor una oración, hazle una oración de: Señor, yo me entrego a ti de nuevo. Renacimiento, rendición total al Señor. Él te puede traer libertad. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoramos, Señor. Te adoraré. Te exaltamos, Señor. Aquí estás. Tú eres un Dios maravilloso. Te adoraré. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas.